Como parte de la entrega de la unidad 3, se nos pidió realizar un trabajo y unos ejercicios. En el primer trabajo se nos indicó que teníamos que hacer, lo cual es una definición de los ejes estáticamente indeterminados, lo cual nos dice que son elementos cargados axialmente en los que las ecuaciones de equilibrio estático no son suficientes para determinar las fuerzas que actúan en cada sección. Esto se puede resolver en dos métodos, uno de análisis, en el cual serían las fuerzas, o el desplazamiento. Como tal, se nos plantea la fórmula, la fuerza total es igual a cero, y la fuerza angular nos viene dando que A es igual a menos el ángulo de B. También se nos plantea la siguiente fórmula para la torsión, en el cual para resolver estos problemas vendremos teniendo dos ecuaciones o dos incógnitas. A esto se le conoce como un sistema 2×2. En la parte de los ejercicios, se nos indica que hay que calcular el esfuerzo en un cilíndrico de una pared delgada. Para antes de empezar tendríamos que saber qué es una pared delgada, lo cual es un recipiente que tiene una relación del radio interior sobre el grosor de la pared con un valor de 10 o más. Esto cuando R sobre T es igual a 10. Puede ser uniforme o constante. Siempre que la pared sea delgada, la distribución del esfuerzo en todo su grosor no varía. Y si la presión es manométrica, se mide la presión por encima de la presión atmosférica, ya que se supone que existe tanto fuera como dentro de la pared. Aquí se nos plantea una fórmula. Q es igual a P sobre A, o F es igual a esto. Entonces tenemos que calcular la fuerza resultante. Como tal, se nos plantea una fórmula, la cual, para calcular el esfuerzo 1, hay que despejar dicha fórmula. Y ahora, en el planteamiento del problema, nos dice que calculemos el esfuerzo si el diámetro es de 20 pulgadas y el espesor es de 1/4 pulgada y 300 psi. Bueno, teniendo los datos y la fórmula del esfuerzo, solo hay que calcular la radio. Radio es igual a diámetro sobre 2, igual a 2, lo cual viene siendo 20 pulgadas sobre 2 o 10 pulgadas. Esto teniendo, podremos sustituirlo en la fórmula. Una vez hecho esto, nos da que son 12.000 psi. Ahora en el siguiente ejercicio, se nos calcula que tenemos que hacer la flexión. Bueno, nos dan una viga de 48 pulgadas dividido en tres secciones. Nos dan que RC y RD están sobre C y D. Y sobre A y B hay 100 libras y 200 libras. Para poder sacar la flexión, tenemos que hacer una sumatoria de esfuerzo en Y, lo cual sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. O RC más RD menos 100 libras menos las 200 libras es 0. Despejando nos da que son 300 libras. Dicho esto, tenemos que encontrar ciertos datos. Ahora solo hay que cambiar que 12 más RC es igual a 12RC. Sustituyendo que 12 más 26 más RD es igual a 38RD. Esto, haciéndolo, nos viene dando 10.000 libras. Teniendo estos datos y el esfuerzo, podemos hacer la sumatoria de momentos.
Esta sumatoria de momentos nos indica que RD es igual a 3600. Calculando otra vez el RD, porque despejamos la fórmula, nos viene dando que menos 37 RD es igual a 3600 sobre 10.000. Esto nos viene dando 6400, y al pasarlo del otro lado, dividiendo entre el menos 37, nos da que es 172.9 libras, o bien 173 libras si lo redondeamos. Ahora calculamos el RC. Ya tenemos RD, solo despejamos la fórmula y sustituimos el valor de RD para tener RC, lo cual nos da que son 127 libras. Ahora, en el ejercicio 3 en el ejercicio 3, se nos pide determinar los diagramas de fuerza constante, momento, factor y el diseño debido a flexión. Bueno, tenemos una figura de 8FT o 120 lbf sobre ft. Adquiriendo un diagrama, aquí para sacar la mitad, sabemos que es base sobre altura. Entonces al multiplicar 8 por 120, nos viene dando 960 lbf. Sabiendo esto, viendo que la mitad es 4ft, ahora podemos hacer lo que es la sumatoria en fuerzas en Y. Para eso sacamos la sumatoria de fuerzas en A, que es igual a 0. Despejando las fórmulas, nos viene dando que RBY, ¿dónde está? Es igual a 480 lbf. Ahora podemos obtener la sumatoria de fuerzas en Y, la cual es 480. Para determinar lo que viene siendo el cortante y momento, tenemos que sacar una sumatoria de fuerzas en Y sobre QKI, que es igual a 120x más 480 lbf. Haciendo esto y las sumatorias en I, que están al lado de diagrama, que es MK, nos viene dando menos 60x2 más 480x. Para obtener el máximo, el momento máximo, esto nos viene dando que es igual a 4. O bien, sacando el resto, nos da que es 960 LF sobre FT. Como último paso, se nos dice calcular el esfuerzo normal máximo. Aplicando la fórmula, sustituyendo los valores, primero tendríamos que sacar lo que es S, lo cual nos da 42.63 pulgadas cúbicas. Y luego sacamos el máximo, que es 11.52 kg por pulgadas. Esto sustituyendo la fórmula nos da que es 0.27 kci. En el ejercicio 4 se nos plantea calcular el centro de gravedad. Tenemos una figura, la cual tendremos que dividir en 3 secciones, las cuales viene siendo un rectángulo. Tendríamos que sacar la área, la sumatoria en x y de cada una. Como las tres son rectángulos, solo tenemos que hacer una multiplicación de base por altura, lo cual, una vez obtenidos los valores, podemos calcular el centro de gravedad en x, lo cual nos da 12.5 centímetros, y el centro de gravedad en y, 22.5 centímetros. En el ejercicio 5 tenemos el cálculo de momento de inercia.
Esto podríamos ver que es similar al anterior ejercicio, donde tenemos que saber los resultados del centro de gravedad, que son 12.5 y 22.5 respectivamente. Luego, de la misma forma, nos piden calcular las secciones 1, 2 y 3, de la misma forma que lo hicimos en el anterior ejercicio. Dicho esto, una vez vistas las fórmulas, podemos hacer el cálculo de momento, de inercia, de cada sección en X y a la vez en Y. Aplicando la fórmula que se ve, solo hay que sustituir los valores previamente obtenidos en lo de la sección y la figura. Haciendo esto y sacando los valores de x1, x2 y x3, tendríamos que hacer una sumatoria total de los momentos, lo cual nos dice que el momento total en x es 70.729.17 centímetros a la cuarta, y la sumatoria en y son 8.229.17 centímetros a la cuarta. En el ejercicio 6 se nos pide el cálculo de fricción del ejercicio 4.10. Bueno, este ejercicio nos dice que hay dos pares iguales y opuestos en magnitud. Estos a 25 kilonewtons por metro. Se aplica una viga con sección de canal AB, puesto que los pares provocados de la viga de fricción en un plano horizontal determina el esfuerzo en el punto C, en el punto D y en el punto E. Bueno, tenemos la figura, las secciones y los datos. Ahora, para calcular la fórmula de sección es G igual a MY sobre I. Aquí tendremos que calcular, como lo hicimos en el anterior ejercicio, un cálculo sobre las figuras 1, 2 y 3. De la misma forma, aquí ya sabemos que el total máximo de la A es igual del área, es igual a 11.520 milímetros cuadrados, y el área máxima en X es 50.509.760 milímetros. Bueno, ahora tenemos que calcular lo que viene siendo el centroide. Aquí está la fórmula de X para calcular el centroide. Sustituyendo los valores que ya obtenimos, nos viene dando que es 44,25 milímetros. Ahora tenemos que calcular la inercia, la sumatoria. Despejando y todo, nos viene dando que es 13,86 por 10 a la menos 6 milímetros cuadrados. Calculando las distancias, solo tenemos que restar lo que viene siendo el 44,25 milímetros menos 120 marcado en la figura. Esto nos da 75.75 milímetros. Pero también tenemos que calcular de la figura 2, de en medio. Esto nos da un valor de 8,25 milímetros. Teniendo todos estos valores, podemos aplicar, ahora sí, calcular los esfuerzos. Esfuerzo en C, esfuerzo en D y el esfuerzo en T de flexión. Bien, tenemos que el C nos da 79,82 megapascales, el D nos da menos 136,63 megapascales y el E nos da 14,88 megapascales. Bueno, ahora avanzamos al ejercicio 7. Este nos dice que es un diagrama de momento flector y fuerza cortante. Teniendo la imagen, tendremos que dividir las dos secciones diferentes para poder dividir el kilogramos y sacar lo que viene siendo RB, RD. Bien, ahora para hacer esto tenemos que ver lo que es la sumatoria de momentos. Ya previamente sabemos las fórmulas, solo hay que sustituirlo e igualarlo a 0. Esto nos da que RD es igual a 775 kilogramos.
Después de esto hay que sacar las sumatorias en Y. Sumatorias en Y es igual a 0. Bueno, sustituyendo que es menos 600 más RB menos 1000 menos 900 más RD es igual a 0. Esto nos da un valor de 1725 kilogramos. Y calcular el diagrama de fuerza cortante ahorita es como se ve en el diagrama, hay que restar y sumar ciertos valores que previamente obtuvimos de la misma figura. La figura nos los da. Esto nos da que es 0 y al igual que hicimos en el diagrama de fuerza cortante hay que hacer en el de momento flector, lo cual nos da 0 como resultado. Y en el ejercicio 8 se nos plantea un método de doble integración de vigas. Bueno, aquí tenemos hay que sacar el sumatorio de momento en A, lo cual es 0, transfiriendo los valores menos 15 por 6 por 3 menos 30 por 6 más RC por 9 sobre 0. Esto nos da que RC es 50 kilonewtons. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y nos viene dando, ya que está en RA, es igual a 70 kilonewtons. Y la sumatoria en el momento en Y nos da un resultado de menos 50x más 450. Tendríamos que integrar los del tramo Y y despejar Y' hasta llegar a Y. Esto nos viene dando en el tramo 1 como en el tramo 2 las siguientes despejes de fórmula, ya que buscamos sacar solo Y. Siguiendo previamente, tendríamos que calcular la deflexión. En el tramo 1 sabemos que C2 es igual a 0. Y en el principio de continuidad del tramo 1, del tramo 2, sabemos que todo esto es a la 6. Bueno, previamente obtuvimos unos resultados. En esos resultados donde teníamos las X, ahora es el momento donde integramos este cambio, sustituyendo el valor, lo cual nos da el resultado de C1 menos C3 al igual de 1080. Lo mismo aplica en el principio de continuidad del tramo 2, que nos da que C4 es igual a 1890. Y en el tramo 2 de la misma, se nos dice que C3, porque ya obtuvimos lo que es C4, solo hay que despejar, nos viene dando un valor de menos 1560. Reemplazar C3 en cualquier fórmula, ya sea en la primera o en la segunda, nos viene dando que C1 es menos 480. Ahora sabemos que el tramo 1 y el tramo 2, después de despejar Y' hasta Y normal. ¿Cómo carga eso tu papá? Sustituimos los resultados. Una vez obteniendo los valores de la Y, nos pide calcular el ángulo de giro en B, como lo planteó el problema. Aplicando la fórmula y los resultados previamente ya obtenidos, sabemos que el ángulo de giro en B es igual a 0.41 grados y la deflexión en B es 0.035 metros. En el ejercicio 9 se nos pide el esfuerzo normal en vigas. Bueno, tenemos una viga con nuestros valores. Aquí solo tendremos que hacer el diagrama, ya que lo podemos sacar del mismo resultado. Una vez obtenido esto, sacamos el momento máximo, lo cual nos da que es 60 kilonewtons en B.
Después de eso calculamos el momento en I, que es el momento de inercia, o sumatorias de inercia, como se plantea aquí. Sacamos la fórmula por los valores que obtenemos de la misma figura y nos da que es 3.71 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Esto sustituyendo en la fórmula del esfuerzo normal máximo nos viene dando un resultado de 5.62 gigapascales. En el ejercicio 10 se nos pide hacer el esfuerzo cortante transversal. Bueno, aquí tenemos un planteamiento del problema de una viga de madera laminada en 10 pies de largo, simplemente apoyada al costa de 8 tablas de 1.5 por 6 pulgadas, pegadas para formar una sección de 6 pulgadas de ancho por 12 de profundidad. Aquí se nos pide calcular el esfuerzo cortante horizontal promedio en las juntas de cola en B, C y D, y B, que es el esfuerzo cortante horizontal máximo en la sección transversal. Tenemos las figuras, los datos, y aplicamos la misma, el diagrama de esfuerzo cortante. Previamente obtenido esto, tenemos que determinar la inercia. Sustituyendo el valor de la inercia en 2, sabemos que es 864 pulgadas a la cuarta. Esto nos dice que un esfuerzo cortante en B es igual a 41.0 kip. El esfuerzo cortante en C, calculando la de C, 101 por 25i, sustituyendo en la fórmula, nos da 87.9 psi. Y el esfuerzo cortante en D, aplicando lo mismo, es 70.3 psi. Ahora vemos que podemos calcular el esfuerzo cortante máximo, ya que tenemos las tres. Solo hay que calcular el esfuerzo máximo, lo cual es 6 pulgadas por 6 pulgadas por 3 pulgadas. Esto es 108 pulgadas al cubo. Sustituyendo en las fórmulas que ya obtenimos los resultados, nos da 93.8 psi. Igualamos resultados y tenemos que el esfuerzo en B, C y D respectivamente es 41.0 psi, 87.9 psi, 70.3 psi. Y el B es igual al cortante máximo transversal 93.8 psi. Ahora podemos ver que tenemos un ejercicio 11, lo cual es de flexión de vigas. Aquí es más un análisis que un ejercicio, porque se nos plantea una figura en el cual tendríamos que ver la fórmula donde en qué parte podríamos aplicarlas. Si bien aquí en estas figuras podemos ver que las fórmulas están hasta como en 5 secciones despejadas, si tomamos en cuenta en el análisis de la figura con fórmula, que es aquí, la primera, podríamos aplicar lo que viene siendo la primera parte, lo cual es la primera parte sabiendo lo que es W de X. Una vez obteniendo eso, podemos aplicar la primera fórmula. Pero si no tenemos eso, tendremos que despejar hasta cierto punto en el cual la fórmula, sustituyendo los valores que vemos, nos aplique a calcular esa deflexión en vigas. Y esto sería todo. Gracias.